¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una plática más del sistema de la propiedad industrial, los trámites que podemos hacer ante el INPI. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy fácil. Hoy terminamos esta semana con el tema de los diseños industriales y por eso la creatividad en todas sus dimensiones. Y esto es porque pues bueno, estamos hablando de los diseños industriales que tienen que ver con formas, con figuras, con la forma de un producto, ¿no? Que queremos proteger, que queremos eh, registrar ante el INPI a través de un procedimiento. Y pues bueno, hoy en cuanto a los diseños industriales veremos de qué se trata esta figura de protección que si bien es algo podría ser un poco más simple que las otras figuras de protección, no deja de ser importante porque los diseños industriales pues bueno los encontramos en todos lados, ¿no? Los encontramos en desde los utensilios que utilizamos todos los días, las herramientas que podemos utilizar, hasta pues bueno en el trabajo, ¿no? Todo lo que vemos en el trabajo puede ser que tengan un registro de diseño industrial asociado, así que pues bueno es algo importante también. Entonces solo como para repasar lo que ya vimos, hemos platicado ya acerca de patentes y acerca de los modelos de utilidad, ¿no? Y esto ¿a qué se refiere? Pues bueno, esto tiene que ver con actividad inventiva, tiene que ver con aplicación industrial y tiene que ver con mejoras técnicas o mejoras tecnológicas. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que estas figuras de protección básicamente estamos hablando de tecnología, de mejoras técnicas, estamos mejorando un producto, estamos por ejemplo en cuanto a los modelos de utilidad mejorando una herramienta que ya existe, entonces le hacemos una modificación y podemos obtener un registro. Entonces esto pues bueno tiene que ver con cuestiones más técnicas, ¿no? Entonces como vimos en las pláticas anteriores pues está relacionado un poquito más con la tecnología. Y en cuanto al diseño industrial pues bueno se relaciona más con esta creatividad transformada en algo diferente. ¿En qué se transforma esa creatividad a la que llamamos diseño? Pues bueno, la transformamos en un dibujo industrial. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un dibujo industrial? Pues bueno, es una combinación de figuras, es una combinación de líneas y colores. Es decir, esto se relaciona con por ejemplo, el estampado de una prenda de vestir, a lo mejor el estampado para, no sé, cierto producto de papel, ¿no? Entonces, estamos hablando de un dibujo, es decir, algo que tú puedas reproducir y esta reproducción, pues bueno, se va a hacer en un material, por ejemplo, papel, por ejemplo, tela, ¿no? Por ejemplo, el estampado de una corbata. Eso es un dibujo industrial y bueno, se le conoce como dibujo industrial porque es en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con las dos dimensiones de ese diseño. Y lo que vamos a hacer, pues bueno, es plasmar un dibujo y ese dibujo lo vamos a reproducir. ¿De acuerdo? Entonces es muy simple, como pueden ver, solo estamos hablando de formas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues bueno, no estamos incluyendo cuestiones técnicas o cuestiones de tecnología. Simplemente es hablar de un dibujo que tiene dos dimensiones y que lo podemos reproducir, ¿no? Y lo podemos plasmar, lo podemos pegar o dibujar o estampar en cualquier material, ¿no? El material que se deje, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso podemos tener un dibujo industrial. ¿Y de qué otra forma? Pues tenemos
3 dimensiones. Y para ello tenemos el modelo industrial, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto. Un diseño industrial tiene dos vertientes o dos formas o dos variantes. El dibujo industrial, que es en 2 dimensiones, y el modelo industrial, que es en 3 dimensiones. Ojo con eso, no se confundan con el modelo de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues bueno, también estamos hablando de la forma de un producto. Y como es en 3 dimensiones, pues por supuesto que es la forma tridimensional, ¿no? Que nos va a servir como un patrón para reproducir este producto y para comercializarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento empiecen a pensar, por ejemplo, en qué dibujo industrial tenemos en casa. Pues bueno, puede ser el estampado de cierta tela o de cierta prenda de vestir que, pues bueno, no es única prenda, sino que se ha comercializado o se ha puesto a la venta, por ejemplo, en diferentes establecimientos, en diferentes tallas, pero pues bueno, es un mismo estampado. Ahora, con el modelo industrial, pues bueno, pensemos en que en casa podemos tener ciertos dispositivos con el mismo diseño, ¿no? Pero, pues bueno, a lo mejor tienen diferente color, a lo mejor tienen algo característico, pero pues bueno, se relaciona básicamente con la forma de ese producto, ¿no? Y eso es lo que lo hace característico o lo que lo hace diferente a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, como pueden ver, es una figura de protección más que se encuentra como un registro. El trámite que debemos hacer, pues bueno, es algo similar a los trámites anteriores. La diferencia es que en este trámite lo que haremos es plasmar justamente estas formas, ¿no? Porque eso es lo más importante. No necesitamos especificar cuestiones técnicas porque no es lo que estamos protegiendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué característica debe tener un diseño industrial para que pueda registrarse? Muy importante, es algo nuevo y debe tener aplicación industrial. ¿De acuerdo? Entonces, como la mayoría de las cosas que se presentan para trámite, pues bueno, tienen una característica de novedad, ¿no? Entonces, todo lo que tú quieras proteger tiene que ser algo nuevo, ¿no? Y debe tener aplicación industrial, que lo puedas comercializar. Entonces, ¿por qué algo nuevo? Bueno, pues bueno, son cuestiones, detalles técnicos que o requisitos que se establecen en prácticamente todas las legislaciones. Recuerden que cada país puede tener su propia legislación y cada país puede decidir qué sí proteger y qué no proteger. Entonces, digamos que es un acuerdo internacional también, y de tal manera que en nuestra ley, aquí en México, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos dice que es un requisito, así que debe ser un diseño industrial nuevo. Pero además de eso, la aplicación industrial, que pues bueno, es un poquito más simple a lo mejor de ver o de analizar, porque pues bueno, debe ser un diseño que podamos reproducir y que podamos poner a la venta, que podamos vender, ¿no? Está simple, ¿no? Entonces, ¿qué más? Pues bueno, debe tener este diseño un aspecto peculiar, una característica que lo hace único, ¿no? Su apariencia es especial, es diferente. Esta apariencia, pues bueno, no implica detalles técnicos, ¿no? Entonces, con eso ustedes podrían obtener un registro de diseño industrial. Entonces, ¿qué es lo que no se protege? ¿Qué es lo que no protegemos a través de un diseño industrial o no buscamos a través de la protección de un diseño industrial? Pues bueno, los detalles o características, por ejemplo, que sea algo ergonómico, ¿no? Entonces, es una característica que no
que no se protege o que no se incluye dentro de esta figura de protección. Que sea, por ejemplo, fabricado a través o más bien con materiales sustentables, no es relevante para la figura de protección. O, por ejemplo, que su proceso de producción sea eficiente, ¿no? Entonces son este tipo de cuestiones, de detalles técnicos, no son relevantes para la figura de protección. Podrían ser relevantes para otra figura, ¿no? Pero en el caso de los diseños industriales no es relevante. ¿Qué si es relevante entonces? Que sea una creación independiente, que sea algo diferente, algo nuevo, que sí sea, que sí tenga diferencias con digamos, todo lo que ya existe a nivel internacional, ¿no? Y que, pues, por supuesto, lo haga esta forma, en 2 dimensiones o 3 dimensiones, pues bueno, lo haga único en cuanto a su aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es lo que realmente se protege en un diseño industrial, la forma de este producto, ¿de acuerdo? Y pues bueno, en ese sentido o en este caso, pues podemos estar nuevamente pensando en todo lo que tenemos en casa, que a lo mejor tenemos pues 2 bolsas con diferente diseño, ¿no? Puede ser de la misma marca, de la misma empresa, pero son diferentes diseños. Pues a lo mejor esos 2 diferentes diseños, cada uno puede tener su propio registro, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué debemos tener? Pues bueno, para proteger un diseño industrial, para un trámite de diseño industrial, pues basta con llenar una solicitud que la podemos hacer en línea. En esta solicitud, pues obviamente nos pide los datos de quien está presentando la solicitud, además de los datos del diseñador, la persona que o las personas que crearon este diseño, ¿no? El dueño, que puede ser una persona física, puede ser una persona moral, la denominación del diseño, es decir, el nombre del producto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir playera estampada que diseño para prenda de vestir, ¿no? O algo así, ¿de acuerdo? Y una descripción, además de las reproducciones gráficas. En la descripción lo que vamos a hacer es enunciar o enlistar las diferentes reproducciones gráficas que estamos representando, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, como pueden ver, es bastante simple, no requiere de tanta descripción como por ejemplo un documento de patente, una solicitud de patente. Pues bueno, ustedes ya vimos por ahí en la plática anterior que pues bueno, es un documento detallado donde explicamos con mucho detalle la forma de realizar ese producto, ese proceso y pues bueno, una serie de pasos, una serie de descripciones ahí que son importantes para las características técnicas. En este caso, lo más importante, por supuesto, es esto, las reproducciones gráficas, que se entienda qué estamos queriendo presentar, ¿no? Y entonces con una solicitud, con estos datos, podemos obtener un registro de diseño industrial, ¿de acuerdo? Como pueden ver, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, descripción y reproducción. Descripción, pues bueno, es algo simple, vamos a enunciar las diferentes figuras, las diferentes reproducciones. Podemos también tener elementos que no forman parte de ese diseño. Podemos también tener un número determinado de las vistas o perspectivas de ese producto, ¿no? Es decir, la vista de frente,
la vista lateral izquierdo, que el lateral derecho, arriba, abajo. ¿Qué tantas figuras pueden presentar? Pues bueno, las necesarias para que se entienda al menos el dibujo o el diseño industrial que están queriendo presentar. ¿De acuerdo? Entonces, debe ser información clara. Pueden presentar unos dibujos, por ejemplo, de la vista frontal, ¿no? Pero debe ser un dibujo claro. No tiene que ser un dibujo hecho a computadora, por ejemplo, con, no sé, programas ahí de diseño industrial o lo que sea. Con que se entienda el dibujo industrial, sea algo claro, con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Recuerden que estas reproducciones o este diseño que están queriendo presentar, pues bueno, tiene que pasar por un proceso, un análisis, y entonces hay una persona que estará revisando esa documentación, así que esta documentación tiene que ser siempre clara. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué podemos presentar en una solicitud? Podemos presentar un diseño, pero además podemos presentar un grupo de diseños. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, un diseño. ¿Qué significa un diseño? ¿Y qué significa un grupo de diseño? Un diseño, pues por supuesto es un producto. Ustedes presentan sus figuras y es una solicitud. Luego, en esa solicitud pueden presentar también un grupo de diseño. Y esto se refiere a que es un mismo concepto, tiene las mismas características y tiene la misma denominación. Es decir, en una solicitud no podríamos presentar como grupo de diseño una mesa y una silla, por ejemplo. Pues es que es el comedor, pues va en grupo, ¿no? Te lo venden junto, o a veces te lo venden separado y está todo junto. Y lo podemos ver como un grupo de diseño. No, no funciona así. Tiene que ser la misma denominación. No es lo mismo decir mesa, no es lo mismo una silla. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy, muy importante, ¿sale? Otro ejemplo que utilizo frecuentemente. Vean, esto es un, voy a llamarle contenedor de líquido, ¿sí? Pues muchos dirán, pues es una botella, ¿no? O es un bote de agua. Pues bueno, yo le llamo contenedor de líquido, ¿de acuerdo? Entonces, así a simple vista, pues bueno, pueden observar que tiene una forma específica. Puede ser que esto tenga una protección como diseño industrial. Ahora vean, tengo otro contenedor que es pues básicamente el mismo diseño. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este diseño tiene una pequeña pestaña, por así decirlo, donde tú puedes quizá ponerle una cinta y lo puedas transportar a través de la cinta. Esto, por ejemplo, para mí puede ser un grupo de diseños. Estamos hablando de un mismo concepto, es un contenedor de líquidos, es el mismo, a simple vista, por ejemplo, pues notamos que es el mismo diseño o que puede pertenecer a la misma empresa. Simplemente cambia el tamaño, cambia el color y a lo mejor cambia una pequeña parte, pero de manera general no estamos cambiando el concepto del diseño. ¿De acuerdo? Entonces eso puede ser un grupo de diseño. Y por supuesto, si estamos hablando de una silla, pero esa silla ahora tiene diferentes formas, pues bueno, ahí ya no aplica tampoco el grupo de diseño, ¿no? Porque aquí pues es claramente se trata de diferentes diseños. Y estos serían por supuesto, tres solicitudes, ¿no? Porque son tres diferentes diseños, ¿no? Entonces cada una de estas sillas tiene un diseño totalmente diferente. No es, pues a simple vista, sí hay gran diferencia entre las formas, de tal manera que no lo podríamos considerar como un grupo de diseño, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante.
¿De acuerdo? Bien. Otra cuestión que no podemos proteger o que no es relevante para la protección de los diseños industriales son los elementos que no forman parte de cada diseño. Por ejemplo, para ensamblar este dispositivo o este producto o esta silla, a lo mejor se utilizaron tornillos o tuercas o algún otro tipo de fijador, ¿no? Para ensamblar esta silla o este asiento también se pueden utilizar otro tipo de pues digamos elementos que no forman parte de este diseño pero fueron utilizados para ensamblarlo. Entonces ese tipo de cuestiones, por ejemplo aquí que puede tener 2 tuercas o 3 tuercas para estar fijando el asiento con el respaldo, o que tiene una argolla, una, no sé, rondana, tuerca, todo lo que ustedes quieran, ese tipo de cuestiones no forman parte del diseño industrial necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, si lo que yo voy a proteger es ese diseño, pues bueno, a mí no me importa con qué estoy fijando el asiento con el respaldo, por ejemplo, ¿no? O con qué tipo de pegamento utilicé para unir estas piezas. Entonces, pues bueno, no es algo relevante, ¿de acuerdo? Bien. Continuamos. Ahora, el documento, ¿qué contiene el documento? El documento, pues además de las reproducciones necesarias para que se entienda, además de una descripción breve, pues bueno, vamos a tener un título y esto es la denominación, ¿de acuerdo? Entonces cuando ustedes escuchen la denominación de tu diseño industrial, pues bueno, es básicamente qué nombre estás queriendo, con qué nombre estás presentando ese diseño industrial, y tiene que ver más bien con una cuestión técnica, es decir, no es el nombre con el que lo vas a lanzar a la venta, no es el nombre con el que lo vas a comercializar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, modelo industrial de envase para productos cosméticos. Entonces, con escuchar esto, quizá les viene a la mente un tipo de contenedor que tiene donde puedes poner productos cosméticos, o a lo mejor contiene ahí los productos cosméticos, no sé, quizá los cosméticos que se utilizan para maquillaje, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente el título hace referencia a qué estás queriendo proteger, ¿de acuerdo? Y mencionas si es un modelo industrial o si es un dibujo industrial. La descripción entonces es algo muy simple. La figura 1 es una vista en perspectiva frontal del modelo industrial de envase para productos cosméticos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así de simple. Eso es lo único que contiene tu descripción. Figura 1, figura 2 es una vista lateral, es una vista tal. La figura 3 es una vista tal, la figura 4, etcétera, etcétera. Las vistas necesarias para que se entienda tu diseño, o pues bueno, el diseño que quieres presentar. ¿De acuerdo? Entonces, bastante simple, ¿no? Luego, antes, en la ley de la propiedad industrial, que fue revocada, teníamos un capítulo que decía reivindicación. Y en la reivindicación pues iba un pequeño texto que decía algo así como modelo industrial de envase para productos cosméticos, lo mismo que la denominación, ¿sí? Tal como se ha referido e ilustrado. Eso era lo único. Si ustedes entran, si ustedes revisan un documento de diseño industrial anterior al 5 de
noviembre de 2020, seguramente encontrarán en muchos documentos pues que tienen este capítulo de reivindicación. En la nueva ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, esto ya no es necesario. Es decir, tienes tu denominación, tienes tu descripción, no presentas reivindicaciones y presentas figuras, ¿no? Entonces es bastante simple. Figura 1, figura 1 de 2, ¿no? Entonces vean estos ejemplos. No tienen más texto que figura 1 y con la numeración de la página 1 de 3, ¿no? Aquí figura 1, figura 2 y esta es la página 1 de 2. ¿De acuerdo? No necesitas poner más información, simplemente con que se entienda bien tu imagen o tu dibujo, tu diseño, entonces con eso es suficiente. ¿De acuerdo? No lleva ningún otro texto, simplemente le pones figura 1, figura 2, ¿no? Y enumeras tu página con, dependiendo de la cantidad de páginas, pues bueno, 1 de 2, a lo mejor 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. ¿De acuerdo? Bastante simple, ¿no? Bien. Luego, ¿qué sucede cuando presentas una solicitud? El proceso es, idealmente, iniciar con una búsqueda de información. Y digo idealmente porque no es un requisito, sin embargo, es un proceso que siempre se recomienda. ¿Por qué? Pues por la cuestión de la novedad, porque quizá el requisito de novedad no lo estés cumpliendo a nivel internacional. Ojo, el requisito de novedad es a nivel internacional. Independientemente de que quieras presentar tu solicitud aquí en México y que tengas tu registro aquí en México nada más, el requisito de novedad es a nivel internacional. Y por eso se recomienda realizar una búsqueda previa a la solicitud. No hay necesariamente una vinculación, es decir, la búsqueda la puedes realizar en bases de datos de libre uso, ¿no? Especializadas, de tal manera que tú como diseñador, como solicitante, te puedas dar cuenta de lo que ya existe a nivel internacional. Esto te va a llevar a realizar un análisis de esa información y después de que analizas tu información y decides, presento mi solicitud, entonces llenas tu formato, ¿no? Llenas tu formato en línea, realizas un pago y presentas esa solicitud. Una vez que la presentas, hay un análisis de esa información, ¿no? Se tiene que analizar, hay un procedimiento administrativo, ¿no? Se analiza, se determina que si cumples con las formalidades, pues bueno, te dan una palomita, pasaste una etapa. Después hay un análisis del diseño industrial, ¿no? Donde harán también otra búsqueda y van a determinar si tu registro cumple con esos detalles, con esos requisitos. ¿De acuerdo? Si cumples, te van a dar un registro. ¿Sale? Entonces, ese es el procedimiento. Es un procedimiento que lleva pues a lo mejor cerca de un año, puede ser, dependiendo de qué tantas observaciones te puedan hacer, porque si te hacen observaciones en el trámite o en la solicitud, en el documento que presentaste, pues bueno, eso puede tomar más tiempo, ¿no? Entonces el procedimiento es: entra una solicitud, se tiene que analizar y se determina si procede o no ese registro. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, no es tan complejo. Si te dan el registro, tienes 5 años de vigencia. ¿Sale? Pero 5 años de vigencia, que son renovables,
por la misma cantidad de tiempo, por los mismos 5 años, hasta un máximo de 25. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes un registro de diseño industrial, puedes tener máximo 25 años de protección. ¿De acuerdo? Con su debida renovación cada 5 años. ¿Sale? Bien. Luego, entonces, el registro del diseño industrial, pues bueno, es como cualquier derecho de propiedad industrial, es un derecho exclusivo, ¿no? Y estamos hablando de que este registro que vas a obtener, lo puedes obtener como persona física, como persona moral, pero esta exclusividad que te da es para que puedas prohibir que alguien fabrique, que use, que venda ese producto sin tu consentimiento, ¿de acuerdo? Además de eso, tienes el derecho para, por ejemplo, transmitirlo, o sea, si quieres, se lo puedes transmitir a alguien más. Pero además de eso, puedes darle licencia a alguien más para que explote comercialmente ese dibujo o ese diseño industrial, más bien. ¿De acuerdo? Entonces, el derecho exclusivo te sirve, pues bueno, para diferentes cosas, no solo para tener un bonito registro, un bonito cuadro en tu escritorio, sino, pues bueno, pues sirve para que puedas comercializar, puedas vender, puedas a lo mejor vender ese derecho, ¿no? Y puedas obtener, por supuesto, pues un intercambio económico, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ahora, en el primer paso mencionado, que es que siempre se recomienda una búsqueda, pues bueno, tenemos bases de datos públicas que son de libre uso y que contienen mucha información. Por ejemplo, la base de datos de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay una base de datos específica para diseños industriales y aquí puedes hacer tus búsquedas, puedes buscar incluso en diferentes países y te vas a dar cuenta de lo que ya existe, ¿no? Presentado, a lo mejor registrado, a lo mejor registros viejos, pero vas a encontrar mucha información. Esta es una base de datos. Hay otra base de datos que tiene mucha información, por ejemplo la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Tiene, por ejemplo, tienes de este lado los documentos o los diseños industriales concedidos y también tienes los diseños industriales en solicitud. Entonces, simple y sencillamente es cuestión de dedicarle tiempo a cada una de las bases de datos para aprender del funcionamiento y aprender cómo buscar información de los diseños industriales. Y por supuesto que en México existe una gaceta donde se publican las solicitudes, se publican los trámites de propiedad industrial y aquí van a encontrar las solicitudes y los registros de diseños industriales que han sido presentados aquí en México. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, como pueden ver, es un tema bastante sencillo, no requiere de muchos detalles técnicos, pero pues bueno, siempre hay que tener cuidado con la información que presentamos. Y pues bueno, ya casi para finalizar, les platico que el arreglo de La Haya, que ya México forma parte de estos acuerdos internacionales, es un mecanismo para presentar aquí en México un diseño industrial que pueda tener efecto en los países firmantes, ojo, firmantes del mismo acuerdo internacional. Entonces, todos los acuerdos internacionales tienen esa función, tienen la función de hacer más fácil, por así decirlo, el procedimiento administrativo, ¿no? Para los solicitantes, ¿no? Y es justo eso, ponerse de acuerdo en ciertos procedimientos, ciertos plazos, cierto proceso administrativo para que se pueda conceder, para que se puedan
registrar en diferentes países. En este caso estamos hablando de los diseños industriales, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, también México ya forma parte de este arreglo, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que aquí en México pueden presentar una solicitud, y esta solicitud es básicamente analizada en primer paso, como digamos, el primer paso es que esta solicitud se presenta directamente a través de la oficina internacional, a través de la OMPI, ¿no? Y es la oficina que se encarga un poquito o de la primer parte del procedimiento administrativo, ¿sale? Y pues bueno, aquí les muestro algunos datos publicados también en la OMPI, en la página de la OMPI van a encontrar diferente información, estadísticas, diferentes estudios, y por ejemplo este estudio todavía no se ha actualizado, así que pues bueno, desafortunadamente todavía tenemos estadísticas ahí sin actualizarse, pero pues bueno, pueden ver que año con año el comportamiento es un poquito similar, ¿no? Y vean el tipo de productos que se han presentado como diseños industriales, ¿no? Entonces presentamos, por ejemplo, se han presentado diseños industriales de dispositivos de comunicación o aparatos, ¿no? Por ejemplo, micrófonos, por ejemplo, no sé, equipos para comunicación, etcétera. Por ejemplo, muebles también es parte de el top 5. Por ejemplo, también el transporte, todo lo que tenga que ver con transporte, medios de transporte, contenedores, ¿no? Envases, cajas o recipientes para diferentes cosas, pueden ser desde líquidos de limpieza, puede ser hasta no sé, medicamentos o quizá alimentos, ¿no? Y también aparatos de iluminación, por ejemplo las lámparas, que si van, no sé, a una tienda que se dedique a vender lámparas, pues bueno, van a encontrar un sinfín de diseños de lámparas, muchos diseños modernos, que pues bueno, se está pues desarrollando también bastante, ¿no? Y son diseños que van evolucionando y que van cambiando muy rápido. Así que, pues bueno, esto está relacionado con las clases de productos o los tipos de productos que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? A nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta esta estadística. Significa que si estoy diseñando muebles, pues bueno, sí es muy importante entonces meterse a bases de datos internacionales, porque pues bueno, vamos a encontrar mucha información, ya que es un tipo de producto que se presenta con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Bien, y pues bueno, con esto concluimos esta plática, concluimos también la semana. La siguiente semana tendremos otros temas importantes que son relacionados, que están relacionados con ya el procedimiento para presentar un trámite, ¿de acuerdo? Y pues bueno, como siempre les recordamos que si tienen alguna duda pueden escribirnos a buzon@impi.gov.mx, donde nos pueden enviar, además, si ya tienen un trámite en proceso y quisieran saber el estatus, si es que no lo pueden ver por los medios ya sea los medios electrónicos, pues bueno, pueden preguntarnos para poder canalizar la información a las áreas correspondientes. Y si necesitan una asesoría virtual para conocer más acerca de los trámites que puedes presentar ante el INPI, también se pueden conectar, pueden solicitar una asesoría y pueden tener una entrevista o una charla, una plática con nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, con esto nos despedimos. Por supuesto, siempre les recordamos que compartan la información para que más gente se pueda enterar de los trámites que se presentan ante el INPI,
¿De acuerdo? Pues bueno, les envío un cordial saludo a todos todas las personas que nos ven y todas las personas que también están al pendiente de las publicaciones y las pláticas del INPI. Pues bueno, un cordial saludo, que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Oliver Toledo, hasta la próxima.